Qué glorioso es ser hombre. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, ¿no habrá mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, Dios viste a la hierba, o la hierba está vestida. La envoltura bellamente formada del tallo, las finas líneas de las hojas, los preciosos matices del colorido, toda esa riqueza, para decirlo de alguna manera, de cordones, nudos y adornos, todo eso pertenece a la vestidura del lirio, y es Dios quien lo viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe, hombres de poca fe? Este es el suave reproche de la exhortación. Así habla el amor cuando no se atreve a ser rigoroso, a quien no tiene razón. El que reprocha le amenaza con el dedo, diciéndole, hombre de poca fe, pero lo dice tan suave que el reproche no hiere, no contrista, no abate, sino que más bien levanta el ánimo y da confianza. Si un niño entristecido viniera a su padre y le pidiese algo que el niño ya tenía, y lo había tenido desde muy atrás, pero sin darse cuenta de ello y, en consecuencia, creyendo que debía pedirlo en vez de dar gracias porque ya lo tenía, ¿acaso no le diría el padre, reprochándole suavemente: sí, hijito, mañana lo conseguirás de seguro, hombre de poca fe? Lo que equivale a decir: cuando tus entendederas no sean tan cortas, reconocerás, desde luego, que ya lo tienes, que nunca has dejado de tenerlo, y que por lo mismo era una especie de ingratitud, aunque perdonable y hasta graciosa en un niño, el que pidieras lo que ya tenías. Mas si ese es el significado de las palabras, entonces en el Evangelio no se afirma meramente que el hombre está vestido como la hierba, sino de un modo mucho más glorioso. Mediante el reproche adjunto, hombre de poca fe, propiamente se ha dicho: ¿no os habrá vestido Dios mucho mejor a vosotros? De forma que no se habla de un nuevo vestido, que muy a gusto estrenaría uno el domingo, ni tampoco de un vestido nuevo que se necesita perentoriamente, sino de que la ingratitud está presta a olvidar que gloriosamente está el hombre vestido de la parte de Dios. ¿No sería también un discurso disparatado si, siendo la primera afirmación, el lirio está más gloriosamente vestido que Salomón, y la segunda, no hará Dios mucho más con vosotros, tuviéramos que entender por esta última el par de piezas que un hombre necesita? Permítasenos considerar debidamente este asunto. Se afirma que el lirio está vestido, pero esto no hay que entenderlo como si la existencia del lirio y el que tenga vestidos fuesen dos cosas distintas. No, su vestidura es ser lirio. En este sentido, ¿no estará el hombre mucho más gloriosamente vestido? ¿O, movido por la preocupación de un par de piezas, sería lícito olvidar por completo la primera vestidura? Oh hombre de poca fe, a quien la necesidad imaginada hace ingrato. Oh tú afligido, y aunque tu necesidad fuera mayor, olvidarás completamente cómo te ha vestido Dios. Aprende de la hormiga a ser prudente, pero, hombre de poca fe, aprende del lirio, qué glorioso es ser hombre, qué gloriosamente vestido estás. La preocupación mundana siempre procura conducir al hombre a la mezquina inquietud de la confrontación, alejándolo del alto reposo de los sencillos pensamientos. Estar vestido significa ser hombre, es decir, tener buenos vestidos encima. La mundana preocupación se ocupa de los trajes y de la diferencia de los trajes. No acontece lo mismo que con el niño que se acerca entristecido y ruega lo que ya tiene, y a quien el padre, amenazándolo suavemente, dice: mañana lo conseguirás de seguro, hombre de poca fe. Incluso a un necesitado el Evangelio le recordará, en primer lugar, que no olvide por completo qué gloriosamente le ha vestido Dios, y además no todos somos, ni mucho menos, en un sentido serio y rigoroso, auténticos necesitados, sino al revés, demasiado inclinados a preocuparnos de los trajes y demasiado ingratos para olvidarnos de los primeros pensamientos y de la primera vestidura.
Pero con la contemplación del lirio se le recuerda al afligido que compare su vestidura con la de aquel, aunque la pobreza lo tenga vestido de harapos. La invitación a aprender de los lirios debería ser amablemente recibida por todos, en la medida en que la advertencia les es útil. Ay, en la vida ajetreada y mundana de la confrontación no hacen sino olvidarse más y más, quizá por completo, los pensamientos grandes, sublimes, sencillos, aquellos primeros pensamientos. Cada hombre se coteja con los demás, cada generación o familia se compara con la otra, y así crece la abigarrada multitud de las confrontaciones ahogando plenamente al hombre. Cuanto más avanza lo artificial y el activismo, más y más son los que en cada generación trabajan como esclavos toda la vida en los bajos y subterráneos parajes de la confrontación. Y como los mineros que nunca ven la luz del día, así estos desgraciados jamás llegan a ver la luz. Aquellos pensamientos sublimes y sencillos, aquellos primeros pensamientos acerca de lo glorioso que es ser un hombre, y encaramados en los altos lugares de la confrontación que impone su falso juego a la sonriente vanidad y engaña a los dichosos, estos ya no reciben ninguna impresión de aquellos pensamientos sublimes y sencillos, de aquellos primeros pensamientos. Ser dominador, sí, qué lucha hay entablada en el mundo por eso. Ya sea que se pretenda dominar sobre reinos y países, sobre millones, o solamente poder dominar a un hombre cualquiera, fuera de sí mismo, porque sobre éste a nadie le importa un comino dominar. Pero allá, en el campo, junto a los lirios, donde todo hombre que sorbe tranquilamente y a solas la leche de aquellos primeros pensamientos, es lo que cada hombre es según la idea divina, un dominador, desde luego. Allí ninguno quiere ser dominador. Ser un prodigio, sí, qué esfuerzos se hacen en el mundo para alcanzar este envidiado destino y cómo la envidia se esfuerza para impedirlo. Pero allá, en el campo, junto a los lirios, donde todo hombre es lo que Dios ha hecho de él, un milagro de la creación, desde luego, allí nadie será un prodigio. Los individuos que se tienen por mejores y las rechinantes carcajadas de la plebe se burlarían del loco que se atreviera a hablar en semejante sentido de ser un dominador o un milagro. Y no obstante, ¿qué puede significar el Eclesiastés con estas palabras? Que Dios aisló al hombre para ver si se consideraría a sí mismo semejante a las bestias. Pues quien no aislado quiera tranquilizarse, alegrarse, edificarse y ser elevado por el valor absoluto de aquellos primeros pensamientos, quien se entregue a sí mismo a la desaparición y la muerte en el servicio inútil de las confrontaciones, ese tal se considerará semejante al bruto, y nada importa que comparativamente sea un distinguido o un insignificante. Por eso aisló Dios al hombre, hizo de cada hombre esa especial criatura segregada que se encierra en lo absoluto de aquellos primeros pensamientos. Las bestias individualmente no están separadas, no son criaturas absolutamente segregadas. Cada una de ellas es un número y caen bajo lo que ya el más famoso pensador gentil llamó una categoría animal, la multitud. Y el hombre que con desesperación vuelve la espalda a aquellos primeros pensamientos para hundirse en la multitud de las confrontaciones, se convierte a sí mismo en número, se considera semejante al bruto, e importa un comino que comparativamente haya llegado a ser un personaje distinguido o uno insignificante. Pero el afligido está aislado entre los lirios, muy lejos de todas las humanas, o, dicho probablemente con mayor exactitud, inhumanas confrontaciones entre hombre y hombre. Ciertamente que quien se aleje de la mayor ciudad del mundo no deja tras de sí una tan abigarrada multitud, una tan desordenada y tremenda diversidad como aquel que dio la espalda a las inhumanas confrontaciones, para cotejar humanamente su vestidura con la del lirio. Por la vestidura, según queda expuesto, ha de entenderse que se es un hombre. Ya un pagano cayó en la cuenta de esto. Este no sabía referirlo todo a Dios, pero opinaba, como él mismo nos lo dice de una manera ingeniosa, que el alma es semejante a un tejedor que hila la envoltura del cuerpo, que es la vestidura del hombre.
y, en definitiva, ensalzaba con bello asombro la sutil contextura del cuerpo humano, su gloria, incomparable con la de ninguna planta o animal. Con el pensamiento hizo como aparecer lo que es característico del hombre, el andar vertical, y mientras pensándolo lo ejecutaba, se le iba alzando su ánimo. Se asombraba de la maravilla de los ojos y todavía más de la mirada, pues ojos los tienen las bestias, pero mirada solamente el hombre. Por eso a éste se le llama también en la lengua maternal de aquel sorprendido el vertical, mas de tal manera que se signifiquen dos cosas. Primero, que la figura del hombre está levantada como un esbelto tronco, y después que este ser enhiesto dirige su mirada hacia arriba, porque por muy esbelto que sea el tronco de este ser enhiesto, propiamente será la mirada la que le ayude a auparse sobre las cumbres. Así de levantado está el hombre, dominante, y por esta razón le pareció tan magnífico a aquel sorprendido que el hombre fuese la única criatura que tenía manos, pues el dominador extiende la mano cuando impera. Y así, en lo sucesivo y de muchas maneras, supo también aquel sorprendido hablar magníficamente acerca de la gloriosa vestidura del hombre. Muchos quizá han acertado a hablar de ello de una forma más erudita, más pericial e incluso más científica, pero cosa bastante extraña, ninguno ha hablado con mayor asombro que aquel noble sabio, que no empezaba dudando de todo, sino que al revés, habiendo llegado a viejo, habiendo visto, oído y revivido muchas cosas, empezó justamente a asombrarse de aquella sencilla originalidad primera, por la que de ordinario nadie se interesa de este modo, ni siquiera el erudito o el científico, pues a éstos no les tiene ocupados el tema en cuanto objeto de asombro. Con todo, aquel discurso del asombro era imperfecto en cuanto refería la vestidura al alma. Mucho más imperfecto sería el discurso, e incluso un mal discurso, si olvidara por completo aquella solemne originalidad primera, tomando de una manera expedita e insensata lo de ser hombre, como si fuese nada y profanándolo, para empezar enseguida la loca habladuría sobre las piezas del traje, los pantalones y la chaqueta, la púrpura y el armiño. Sin embargo, tampoco deja de ser imperfecto el discurso que atiende a la primera originalidad, pero no cae en la debida cuenta de Dios. No, para que el hombre pueda cotejarse con el lirio, es preciso que diga: todo lo que soy por el hecho de ser hombre, nada es mérito mío, pero es una gloria. ¿Cómo podríamos hablar ahora de esta gloria? Se podría hablar largo y tendido sin acabar nunca, mas no es este el lugar para eso. Por lo tanto, permítasenos más bien hablar brevemente y concentrarlo todo en una sola palabra, que es la que la Sagrada Escritura emplea con autoridad. Dios hizo al hombre a su imagen. Y entiendas esta palabra, por razón de brevedad, de un solo individuo. Dios ha hecho al hombre a su imagen. ¿No será glorioso estar así vestido? El Evangelio afirma, en elogio del lirio, que éste sobrepuja la gloria de Salomón. ¿Acaso no será infinitamente más glorioso asemejarse a Dios? El lirio no se asemeja a Dios. Esto es imposible para él. Porta una pequeña señal con la que evoca a Dios. Comporta un testimonio, ya que de seguro Dios no ha dejado nada de lo creado sin testimonio. Pero el lirio no es semejante a Dios. Cuando el hombre mira su imagen en el espejo del mar, está viendo, sin duda, su propia imagen, pero el mar no es la imagen del hombre, y cuando éste se aleja, desaparece también la imagen. El mar no es la imagen ni puede aprisionarla. Esto no puede atribuirse a otra cosa, sino a que la figura visible, cabalmente por la visibilidad, es impotente, exactamente de la misma manera que la presencia corporal hace imposible la omnipresencia. Y así es incapaz de rebotarse en otro, de tal suerte que éste contenga la imagen cuando la figura se aleje. Pero Dios es espíritu, es invisible, y la imagen de lo invisible es también invisible. De este modo, el Creador invisible se rebota a sí mismo en la invisibilidad, que es la determinación del espíritu, y la imagen de Dios es precisamente la gloria invisible. Si Dios fuese visible, indudablemente que nadie podría asemejarse a Él o ser su imagen,
pues no existe imagen de todo lo visible, y entre todo esto no hay nada, ni siquiera una hoja que se asemeje a otra o sea su imagen. En este caso la imagen sería el objeto mismo, mas siendo Dios invisible, nadie visiblemente puede asemejarse a él. Justamente por esto el lirio no se asemeja a Dios, ya que la gloria del lirio es visible, y por eso mismo aquel pagano, aun hablando perfectamente de la gloria del cuerpo humano, se expresaba imperfectamente acerca del hombre, pues no dijo nada sobre que Dios invisible creó a cada hombre a su imagen. Ser espíritu es la gloria invisible del hombre. Así, cuando el afligido se halla en medio del campo, rodeado de todos los testigos, cuando cada flor le dice, acuérdate de Dios, el hombre tiene que responderles, desde luego, hijitos, mi deber es adorarlo, vosotros, pobres, no podéis. El levantado es, pues, un adorador. El andar vertical era una característica, pero todavía es mucho más glorioso el poder arrojarse al suelo en adoración. Y la naturaleza entera es como una gran servidumbre que amonesta al hombre, al dominador, para que adore a Dios. Eso es lo que todos esperan de él, no que venga y tome la hegemonía, lo cual también es glorioso y le está destinado, sino que adorando ensalce al Creador, cosa que no puede hacer la naturaleza, pues ésta solamente puede recordar al hombre que lo haga. Es glorioso estar vestido como el lirio, todavía es más ser el levantado dominador, pero lo más glorioso de todo es no ser nada en adoración. Adorar no es dominar, y sin embargo la adoración es aquello por lo que el hombre se asemeja a Dios, y poder adorar es ciertamente la ventaja de la gloria invisible sobre todas las criaturas. El gentil no cayó en la cuenta de Dios, y por eso buscaba la semejanza en el dominio, pero de esta manera no hay semejanza, sino que así es profanada. Esta, en verdad, solamente se da dentro de la infinita diferencia, y por eso adorar es la semejanza con Dios que representa la ventaja sobre todas las criaturas. El hombre y Dios no se asemejan mutuamente de un modo directo, sino inverso. Solo cuando Dios se ha convertido en el objeto eterno y omnipresente de la adoración, y el hombre permanece siempre un adorador, solo entonces se asemejan. Si el hombre se empeña en asemejarse a Dios por el dominio, entonces ha olvidado a Dios. Dios se ausenta y el hombre juega a dominador en su ausencia. Y esto era el paganismo, la vida del hombre en la ausencia de Dios. Por ello el paganismo era, a pesar de todo, como la naturaleza, y lo más doloroso que puede decirse sobre él, es que no era capaz de adorar. E incluso aquel sabio noble y sencillo, que era capaz de callar asombrado, no pudo adorar. Mas poder adorar no es ninguna gloria visible, es imposible verla, y no obstante, la gloria visible de la naturaleza no hace sino suspirar, suplicar al dominador de ella, recordar incesantemente al hombre que en fin de cuentas no se olvide de adorar. Oh, qué glorioso es ser hombre. Y de esta manera el pensamiento del apenado, distraído entre los lirios, quedó embargado por otra cosa distinta de su preocupación, meditando qué glorioso es ser un hombre. No es culpa de los lirios si él vuelve a olvidar lo mundanamente perdido en el correveidile de los cotejos y en el choque de las diferencias. Al revés, porque se olvidó de los lirios, ha olvidado también que tenía algo que aprender de ellos, y algo que en fin de cuentas no debería olvidar hacer por ellos. Si tuviéramos que designar la preocupación mundana con una sola palabra, diríamos es una preocupación por los trajes, una preocupación por las apariencias. Precisamente por eso la edificación que comporta la gloria invisible es la elevación más alta sobre la mundana preocupación. Adorar es la gloria y además un servicio que se presta al lirio. Esto es lo que nos ha ofrecido la enseñanza de los lirios. Ahora quisiéramos considerar cómo el afligido aprende del pájaro. Qué glorioso es ser hombre. El pájaro no siembra, ni ciega, ni encierra en los graneros. El pájaro vive sin cuidado del sustento. Pero, ¿acaso es esto una perfección? Es una perfección estar sin cuidado en el peligro porque no se le conoce ni se sabe que existe. Es una perfección avanzar a paso seguro porque se va a ciegas y como en sueños.
No, antes bien hay que afirmar que una perfección es conocer el peligro, tenerlo delante de los ojos, estar despierto, que es una perfección poder tener el cuidado de la subsistencia para concretamente superar este temor, dejando que la fe y la confianza lo expulsen, de suerte que en verdad se esté sin el cuidado del sustento gracias al descuido que da la fe. Puesto que solamente el descuido que proporciona la fe es en el sentido divino la suspensión, cuyo bello pero imperfecto símbolo es el ligero vuelo del ave. Por esta razón decimos también que hay que alzarse en alas de la fe, y este batir de alas es el perfecto en el sentido divino de la palabra, y el del pájaro solamente una débil indicación metafórica. Sí, como cuando el pájaro cansado se abate lentamente con un lánguido batir de alas hacia la tierra. De la misma manera, el más soberbio vuelo del pájaro, más audaz, es solamente terrenal y temporal languidez en comparación con la elevada suspensión de la fe, un lento abatimiento comparado con la ágil ascensión de la fe. Vamos a considerar esto más de cerca. ¿Por qué no padece el pájaro del cuidado del sustento? Porque solo vive en el instante. Por lo tanto, no hay nada de eterno en el pájaro. ¿Será esta una perfección? Por el contrario, ¿cómo aparece la posibilidad del cuidado de la subsistencia? Mediante el contacto mutuo de lo eterno y lo temporal en una conciencia, o mejor dicho, en cuanto el hombre tiene conciencia. Por la conciencia se sitúa el hombre eternamente lejos, muy lejos del instante. Ningún pájaro voló nunca tan lejos, y sin embargo, gracias a ello, precisamente permanece atento al peligro que el pájaro no atisba. A la par que la eternidad empezó también a existir para el hombre el día de mañana. Mediante la conciencia, el hombre descubre un mundo que ni siquiera el ave más viajera conoce, el porvenir. Y cuando este porvenir se retrotrae al instante mediante la conciencia, entonces se descubre la preocupación, que el pájaro no conoce, porque por muy lejos que haya volado y de muy lejos que venga retrocediendo, jamás voló hasta el porvenir, ni nunca retornó de tal destino. Puesto que el hombre es conciencia, él es el lugar donde lo eterno y lo temporal se tocan constantemente, donde lo eterno se quiebra en lo temporal. Por eso el tiempo puede antojársele largo a un hombre, porque tiene lo eterno en la conciencia, y con ello mide los instantes. Pero al pájaro jamás le pareció largo el tiempo. Por eso el hombre tiene un enemigo peligroso que el pájaro desconoce, el tiempo. Un enemigo, sí, un enemigo o un amigo, a cuyas acechanzas o relación el hombre no puede sustraerse, porque tiene lo eterno en la conciencia y, en consecuencia, ha de medir el tiempo. De muchas maneras pueden lo temporal y lo eterno tocarse dolorosamente en la conciencia humana, mas uno de los contactos que especialmente hace gemir al hombre es el del cuidado de la subsistencia. La distancia de lo eterno parece tan infinita. No se trata de llenar el tiempo con una hazaña magnífica, con un gran pensamiento, con algún sentimiento exaltado, como en aquellas horas en que se afirma vivir para la eternidad. Ah, de ninguna manera. Solo se trata del pobre trabajo en unas horas en que se vive rigorosamente para la temporalidad, del pobre trabajo que impone la condición de la existencia temporal. Pero con todo, eso de poder padecer el cuidado de la subsistencia es una perfección y sólo es una expresión del abatimiento ante la elevación del hombre. Pues tan alto como Dios lo eleva, así se abate él tan profundamente. Mas, por consiguiente, estar profundamente abatido significa también que se está altamente elevado. Y Dios levantó alto al hombre sobre el ave gracias a lo eterno en la conciencia, pero lo volvió a abatir, por así decirlo, bajo el pájaro mediante el conocimiento del cuidado, el cuidado terrenal e insignificante que ni siquiera el pájaro conoce. Oh, qué estupendo parece que el ave no tenga el cuidado del sustento, y a pesar de todo, cuánto más glorioso es poder tenerlo. Por este motivo el hombre puede aprender del pájaro, también lo puede llamar su maestro, pero no en el sentido más elevado. Un niño, en el fondo, está también sin el cuidado del sustento, como el pájaro. ¿Quién no aprendería gustosamente de un niño?
Y cuando la preocupación, la necesidad imaginada o real hace a un hombre desalentado, malhumorado y abatido, cómo desea entonces que lo apacigüen, con qué gusto quiere aprender de un niño, con qué gusto en su ánimo tranquilo y agradecido llamará al niño su maestro. Pero en cuanto el niño quisiera tomar la palabra y enseñarlo, de seguro que el adulto le diría con suavidad: no cabe duda, querido niño, que esta es una cosa de la que tú no tienes ni idea. Y de no callarse el niño, el adulto le diría que era un ineducado y quizá le propinase raudo unos cachetes al maestro, haciéndolo probablemente con razón. ¿Por qué? Porque solo el adulto, en el sentido serio, es el maestro del niño, y el niño solamente es el maestro del adulto en el bello sentido de la seriedad bromista. Pero en este caso es con toda una perfección el poder padecer el cuidado de la subsistencia, y el hombre está muy por encima de todo, por más que gustosamente, según la indicación del Evangelio, esté dispuesto a aprender del pájaro y a llamarlo en su ánimo tranquilo y agradecido su maestro. El pájaro que está sin el cuidado del sustento es, pues, el modelo del hombre, y no obstante el hombre, por poder tener el cuidado de la subsistencia, es mucho más perfecto que el modelo. Por eso el hombre no ha de olvidar jamás que aquel que le remitió a las aves del cielo, como a una enseñanza primaria e infantil, que él cabalmente con toda seriedad y verdad es el modelo esencial de la perfección humana. Pues cuando se dice las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, se está hablando de una situación mucho más precaria que la del pájaro y de una situación de la que se es consciente. Pero en esa situación, con conciencia de ello, estar sin morada, sin refugio en que guarecerse y estar sin cuidado, sí, ese es el modelo divino del hombre, de la criatura levantada. Este modelo no existe para el pájaro, ni tampoco para el niño, y en consecuencia el poder padecer cuidado de la subsistencia es una perfección. ¿No es así? ¿Decimos acaso que es una perfección de la mujer el que ella, como el débil, no vaya a la guerra? ¿Que es una perfección del prisionero el que no pueda evadirse y arriesgar la vida? ¿Que es una perfección del durmiente el que sueñe que está fuera del peligro? ¿O acaso diremos que es una perfección el quedar excluido de poder llamar al elevado Jesucristo nuestro modelo? ¿Por qué se hablará entonces de una manera diferente acerca del cuidado de la subsistencia, como si la mujer fuese más dichosa porque la tarea adquisitiva le toca más de cerca al hombre, como si el prisionero fuera más feliz porque es el Estado quien tiene que alimentarlo, como si fuese más agraciado el que se soñaba rico, o el más dichoso de todos fuese quizá aquel que por sus riquezas había sido excluido de llamar al Dios hombre su modelo? Pero allá afuera, junto a los pájaros, el afligido no puede hablar de esta manera. Mirando al pájaro, olvida completamente la necesidad imaginada, incluso olvida por momentos la necesidad real. Queda apaciguado, sí, edificado. Pero si un pájaro aterrizase para decirle unas palabras adoctrinadoras, él le respondería: amiguito mío, esta es una cosa de la que tú no tienes ni idea. Es decir, llegaría a ser consciente de que es una perfección el poder padecer el cuidado de la subsistencia. El pájaro no siembra, ni ciega, ni encierra en los graneros, lo que significa que el pájaro no trabaja. Pero, ¿es acaso una perfección eso de no trabajar nada? Es una perfección escamotear el tiempo del día en el mismo sentido en que el sueño escamotea el de la noche. Pues seguramente que el pájaro se despierta temprano para cantar, e incluso después de haber dormido se despierta para soñar. El más bello de sus cantos es, sin duda, un sueño sobre un amor desgraciado, y de esta manera duerme y sueña toda la vida una fantasmagoría feliz o desgraciada. ¿Acaso es una perfección todo esto? Es una perfección del niño el que siempre esté jugando hasta caer rendido, como lo hace el hombre después de su trabajo, en la cama para volver a jugar al día siguiente. Esto hace amable a un niño. ¿Quién no aprendería gustosamente de un niño? Y cuando el adulto a veces hace su trabajo sin ninguna alegría,
incluso a disgusto. ¿Cómo desea entonces ser apaciguado por el niño? ¿Con qué gusto quiere aprender de él? ¿Con qué gusto, en su ánimo tranquilizado y agradecido, llamará al niño su maestro? Pero sin mucha dilación, de hacerse necesario, reprendería al maestro, y no sin razón. ¿Por qué? Porque el adulto es el maestro del niño en el sentido serio de la palabra, y el niño solamente es el maestro del adulto en el bello sentido de la seriedad bromista. El pájaro no trabaja, su vida es, en el sentido inocente de la palabra, vanidad, y en el sentido inocente profana la misma vida. ¿Es esta una perfección? En este caso es una imperfección de Dios el que trabaje, y trabaje sin cesar. ¿Acaso es una perfección en el pájaro que en los tiempos difíciles se acele en el nido y muera de hambre y no sepa hacer absolutamente nada hasta que aturdido cae definitivamente en tierra y se muere? Ordinariamente no solemos hablar de este modo. No decimos que es un dechado el marinero que se acomoda en su bote y con la mar mala se cruza de brazos sin acertar a hacer nada. Mas admiramos al intrépido marinero que sabe maniobrar, que con maña, vigor y aguante hace frente a la tormenta y al mal tiempo y se afana por salir del peligro. ¿Acaso elogiamos la conducta de quien se levanta tarde y casi al mediodía, indolente y hambriento, está esperando conseguir el alimento por una contingencia? En cambio, cuando vemos madrugar al diligente trabajador, o no le vemos siquiera, pero muy temprano podemos verificar que él ha estado ya en el lugar, que el pescador ya ha girado una visita a los artes, que el vaquero ya ha echado las reses a pacer, entonces ensalzamos al pescador y al vaquero. Trabajar es la perfección del hombre. Por el trabajo el hombre se asemeja a Dios, que seguramente también trabaja. Y cuando un hombre trabaja por el alimento, no podemos decir malamente que se alimenta a sí mismo, más bien diremos, precisamente para evocar qué glorioso es ser hombre, trabaja con Dios para el alimento, trabaja con Dios, es decir, es colaborador de Dios. Mira, el pájaro no es eso, el pájaro consigue alimento bastante, pero no es colaborador de Dios. El pájaro consigue su alimento de la misma manera que allá en el campo el nómada logra su sustento, pero al criado que trabaja por el alimento el amo lo llama su colaborador. El pájaro no trabaja y, sin embargo, consigue el alimento. Es esta una perfección en el pájaro. En otras ocasiones afirmamos que quien no trabaja, que no coma, y esto es también lo que Dios afirma. Si Dios hace una excepción con el ave, es porque la pobre no puede trabajar, el pobre pájaro no puede trabajar. Habrá que llamar a esto una perfección. La perfección consiste en trabajar. No es como suele exponerse de la manera más mezquina, que es una dura necesidad eso de tener que trabajar para vivir. De ninguna manera. Es precisamente una perfección eso de no ser toda la vida un niño, siempre a la saga de los padres que tienen cuidado de uno, tanto mientras viven como después de muertos. La dura necesidad, que sin embargo cabalmente refrenda lo perfecto en el hombre, se hace precisa sólo para obligar a quien no quiere reconocerlo por las buenas a que comprenda que el trabajo es una perfección y no sea recalcitrante en no ir alegre al trabajo. Por eso, aunque no se diese la así llamada dura necesidad, sería con toda una imperfección el que un hombre dejase de trabajar. Se ha dicho de las condecoraciones que un monarca suele repartir, que algunos las llevan para su honor y que otros las honran llevándolas. Aquí queremos traer a la consideración un gran modelo, del cual se puede afirmar con toda propiedad que ha honrado el trabajo. El apóstol Pablo. Si hay alguien, por otra parte, que hubiese deseado que el día tuviera doble duración, ese de seguro es Pablo. Si alguno hubiera sido capaz de hacer que cada hora encerrase un gran significado para muchos, ese de seguro es Pablo. Si alguien pudo fácilmente haberse dejado sustentar por las comunidades, ese es seguramente Pablo, y no obstante, prefirió trabajar con sus propias manos, de la misma manera que humildemente ha dado gracias a Dios de habérsele deparado el honor de ser azotado, perseguido, escarnecido,
como humilde delante de Dios, dice de sus cadenas, que son una cuestión de honor. Así también consideró que era un honor trabajar con las propias manos, tal honor que con el bello pudor de una mujer, pero con el sagrado pudor de un apóstol, podría decir con relación al Evangelio: yo no he ganado ni siquiera un céntimo con la predicación evangélica, no me he casado con el dinero por el hecho de haber llegado a ser un apóstol, tal honor que en relación con el hombre más insignificante podría decir: yo no he sido liberado de ninguna de las molestias de la vida, ni por favor he quedado excluido de ninguna de sus ventajas, porque yo también he tenido el honor de trabajar con mis propias manos. Desde luego, en la miseria espléndida o lamentable de las mundanas confrontaciones desesperadas, en la que a partes iguales se sabe tan poco lo que es honor como lo que es perfección, se habla, cobarde o traidoramente, de otra manera. Pero allá afuera, junto al pájaro, el apenado comprende cuán glorioso es trabajar, y con ello qué glorioso es ser hombre, pues la diferencia no la hace el que uno trabaje por un reino y otro por el pan, uno por amontonar lo superfluo y otro para defenderse de la pobreza. No, lo que hace la diferencia es que el pájaro no puede trabajar. Mas de este modo, sin duda, el afligido, en la distracción junto al pájaro, logró pensar en otra cosa distinta de la preocupación. Llegó a meditar debidamente cuán glorioso es trabajar, qué glorioso es ser hombre. Si lo vuelve a olvidar mientras trabaja, entonces quizá aquel maestro amable, el pájaro, vuele a su vera para recordarle lo olvidado. Con solo mirar al pájaro lo recordará.